Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida hoy martes 29 de agosto de 2023 a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que ustedes y yo podamos entender la palabra del Señor, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad. En el Salmo 119, versículo 130 nos dice que al exponer la palabra de Dios, abre la inteligencia de los humildes. Con humildad, con sencillez, recibamos la semilla del reino de los cielos, que es la palabra del Señor, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta y el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra sin descartar lo otro. Guías ciegos. Ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa, después que la llenaron de robos y violencias. Fariseo ciego, purifica primero lo que está dentro y después purificarás también lo exterior. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Alimentarnos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, como nos dice el Salmo 119, versículo 105. Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo para que nos ayude a tener inteligencia, a comprender y, más importante, para que pongamos por obra la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22 nos dice que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, pero que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, porque quien escucha la palabra de Dios y no la pone por obra, se engaña a sí mismo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda confusión, toda indiferencia, toda pereza espiritual. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, hoy estamos meditando el Evangelio según San Mateo capítulo 23, del versículo 23 al 26. Jesucristo está hablando de una manera muy fuerte con los letrados, los maestros de la ley, los fariseos, que son gente que estudian las Sagradas Escrituras, que estudian la ley de Moisés, que son personas que estudian, pero no practican lo que enseñan. Son personas que enseñan y no practican lo que enseñan. Y Jesús hoy les viene a ellos y también a los fariseos, letrados modernos, maestros de la ley modernos de hoy en día, a decirles, hablarles a su corazón. De corazón a corazón nos va a hablar Jesucristo a través de su palabra. San Mateo 23:23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. ¿A quién llama el Señor hipócritas? A los fariseos y a los maestros de la ley, a los que estudian las Sagradas Escrituras. Con esto nos dice el Señor
que no todos los que vienen llevando la Biblia son personas que vienen de Dios, o son personas que pertenecen a la iglesia de Cristo, o son personas que han sido enviadas. Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Y de hoy en día hay muchas sectas, muchas personas que se autonombran pastores y vienen con la Biblia bajo el brazo y creen saber las sagradas escrituras, como los fariseos. Los fariseos y los maestros de la ley no eran gente ignorante, eran gente sabia, gente que sabían las sagradas escrituras. Se dejaban llevar por el código de Palestina. El Antiguo Testamento, el código de Palestina, versión hebrea. Ahí es donde le quitan los siete libros, incluyendo la sabiduría. Por eso no tenían la sabiduría necesaria para darse cuenta que quien estaba ante ellos era Jesús, el Hijo de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros, como dice Mateo 1:23. Y Jesús los llama hipócritas. ¿Por qué? Vamos a ver. Ustedes pagan el diezmo. Jesús le llama hipócritas a aquellos que andan preocupados por el diezmo. Malaquías 3 del 7 en adelante dice que el que no paga el diezmo roba al Señor y tantas cosas más. El diezmo era obligatorio para las 12 tribus de Israel. En Malaquías capítulo 3 versículo 22 nos dice claramente que el diezmo era exclusivamente para el antiguo pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, con quien Dios había hecho su alianza. Allí en Éxodo capítulo 24, versículo del 4 al 8, nos muestra cómo Moisés derrama la sangre de los toros, de los animales sobre las personas. Esa era la alianza que Dios estaba haciendo con su antiguo pueblo. Malaquías 3:22 nos aclara que la antigua alianza era con el pueblo de Israel. Y el diezmo en el Antiguo Testamento sí era obligatorio, pero hay que tener en cuenta algo muy claro. Tanto en Deuteronomio capítulo 26, del versículo 12 en adelante, y aquí el Señor nos viene a mostrar y nos viene a aclarar que no era dinero, no era dinero. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12 en adelante, y cuando tú hayas cosechado tus cosechas, está hablando de las cosechas, de lo que uno siembra y uno cosecha, y lo hayas apartado para darle al levita, a los sacerdotes, a la viuda, al huérfano y al forastero, hasta que coman y se sacien. De hoy en día, los fariseos modernos, los pastores, los maestros de la ley, que se autonombran pastores, que creen que saben muchísimo, agarran a la gente, hacen llenar un formulario, cuánto ganas y cuánto tiene que dar obligatoriamente mensual, pero en dinero. Si no era el diezmo en dinero, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan que era el diezmo en dinero? Pura mentira de ustedes. Ahora alguien me podría decir, oh sí, pero en Hechos 4:34 dicen que las personas vendían sus bienes y traían el dinero a los pies de los apóstoles. Sí, exacto, a los pies de los apóstoles. Sus sucesores son el Papa, los obispos, los sacerdotes. ¿Y qué hacían ellos con eso? Lo repartían entre todos para que de manera que no haya necesidad en nadie, en ninguno de ellos. Pregunta, si me está mirando algún protestante o un fulano pastorcito, yo le quiero preguntar, cuando los pastores cobran el diezmo, ellos reparten todo ese dinero en la asamblea según las necesidades de cada persona, como hacían los apóstoles en Hechos 4:34. Ahí está la pregunta. Y vamos a ver de qué se trataba el diezmo. Jesús mismo lo va a decir aquí. Mateo 23, del 23 en adelante. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta. Mire, la menta es un producto, no dinero. La menta, el anís y el comino. Se está hablando de productos. El anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso. Aquí Jesús va a mostrar
¿qué realmente tiene peso? ¿Cobrar el diezmo, pagar el diezmo y con eso me voy directo al cielo? Hay personas que, piensan de esa manera. O pagando el diezmo me voy directamente al cielo. Se dejaron lavar el cerebro por los fulanos pastores, que no son pastores, son ministros de Satanás. Segunda Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Bien, vamos a ver qué es lo que realmente tiene peso. La justicia. Obrar la justicia. Los fulanos pastores que cobran el diezmo, obran la justicia, reparten ese dinero justamente entre toda la asamblea, como hacían los apóstoles en Hechos 4:34, no lo hacen. Y de pronto nosotros podemos también examinarnos interiormente. Yo obro la justicia. En Efesios capítulo 6, versículo del 14 en adelante, nos dice que la justicia es la primera arma para vencer al demonio que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos dice en primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y para vencer al diablo, la primera arma que San Pablo nos da en Efesios capítulo 6, del versículo 14 en adelante, es la justicia. Obrar la justicia. Obrar lo justo. Hay personas que obran no la justicia, sino obran que la avaricia, el amor al dinero, que es idolatría, nos dice Efesios 5:5, Colosenses 3:5. El amor a la justicia es, el amor al dinero es avaricia. Entonces hay personas que, como estos fulanos pastores, que cobran el diezmo y a la gente le mete miedo que si ustedes no pagan el diezmo se van al infierno. Entonces no están obrando la justicia, están obrando la avaricia, idolatría. Y ellos llaman a los católicos idólatras, idólatras. El ladrón juzga por su condición. Lucas 6:45. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Pobrecitos. Ojalá que este evangelio les llegue y puedan llegar y se pueda cumplir la palabra de Dios, y se va a cumplir, como dice en 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Bien, entonces, ¿qué es lo que realmente tiene peso ante Jesús, ante los ojos de Dios? La justicia. Somos justos con nosotros mismos, somos justos con nuestros familiares. A veces somos justos con todos, menos con nuestros familiares, menos con la esposa, menos con el esposo, menos con los hijos. Somos justos con todos, buscamos ayuda para todos, pero cuando nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras hijas buscan ayuda, ahí nos cerramos. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está el buen corazón y las palabras bonitas? Si ven que de palabras somos buenos, pero de obras no somos tanto. En 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 8 nos dice que quien descuida a su familia, es como un renegado de la fe. O sea, es un pecado descuidar a la familia. Por eso a veces nosotros los evangelizadores, cuando pueden haber familiares que de pronto anden en alguna cosa que no sea agradable a Dios, y uno como por obra de misericordia y por mandato del Señor, que nos dice en Marcos 16:15, vayan y prediquen la buena noticia a todos. Y todos es todos, incluyendo nuestros familiares, incluyendo todos es todos. Entonces ahí de pronto viene esa, no te metas conmigo, no te metas en mi vida. Asimismo le decían a Jesús en Marcos 1:23, ¿qué quieres con nosotros? Así decía el diablo a Jesús, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Sé que eres el Santo de Dios, has venido a atormentarnos. Así dice, no me jodas, déjame solo. Pero nosotros, como buenos evangelizadores, como buenos cristianos, tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 2 del 1 al 6 nos dice que va a haber rebeldes que no quieran escuchar. Pero si el Señor nos ha puesto en esta misión, tenemos que hablar. Ezequiel capítulo 3 del versículo 15 en adelante, pueden leerlo todo. Por ahí en el versículo 18, Ezequiel 3:18 dice que si el Señor, si el Señor nos da ese carisma de predicar la palabra de Dios, ese don de la profecía,
y nosotros no lo ejercemos y dejamos que la gente se pierda en el pecado, el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros por no haber abierto la boca, como dicen Isaías capítulo, ¿cuál es Isaías capítulo 56, versículo 11? Por ser perros mudos. O Isaías capítulo 55, versículo 11, por ser perros mudos y no hablar. Entonces eso hay que hablar, hay que ser siempre justos. Y la primera arma para derrotar al diablo es la justicia. Tenemos que ser justos. Pero eso sí, siempre con nuestra familia primero. Por ejemplo, con la esposa primero, con el esposo primero, con los hijos primero. A veces queremos siempre ayudar a los de afuera y los de aquí están pasando necesidad. Jesucristo está aquí enfrente de nosotros pasando necesidad. No somos capaces de extender la mano. No somos capaces de ayudar al forastero, al necesitado. Muy importante eso, la justicia. Y dice Jesús que la justicia, obrando la justicia, tiene incluso más peso que andar dando el diezmo, cobrando el diezmo. La justicia. ¿Qué más? La misericordia. La misericordia. A veces hay personas que no son o no somos misericordiosos. No tenemos compasión de los demás. No nos ponemos en los zapatos de los demás. Y el Señor, como Él es misericordioso con nosotros, quiere que nosotros seamos misericordiosos con nuestro prójimo. La misericordia. Nunca te voy a perdonar lo que me has hecho. No estamos teniendo misericordia. A veces hay personas que dicen así. Y la siguiente, la fe. Entonces Jesús aquí nos da 3 claves en el Evangelio de hoy para agradarle más a Él. Tenemos que obrar la justicia, la misericordia y la fe. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 nos decía que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. En el siguiente versículo, 1 Pedro 5:9 nos dice, resistid firmes en la fe. Pero ¿cómo vamos a tener fe? Romanos capítulo 10, versículo 17. Por tanto, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. De ahí viene la fe, de la predicación de la palabra del Señor, de que nos alimentemos de la palabra del Señor. Por eso nos dice el Señor allá en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si nosotros obramos la justicia, la misericordia, y ayudamos a fortalecer la fe de las personas, no somos unos perros mudos, como dice en Isaías 56:10, que aquellos que tienen que predicar la palabra de Dios y no hablan por miedo, por vergüenza, son unos perros mudos. Así llama la palabra de Dios. Isaías 56:10. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra. Mire, eso dice Jesús, que pongamos por obra la justicia, la misericordia y la fe. Sin descartar lo otro. Guías ciegos, ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa, después que se llenaron de robos y violencias. Fariseo ciego, purifica primero lo que está dentro y después purificarás también lo exterior. Entonces Jesús nos está diciendo que a veces nosotros nos preocupamos de las apariencias exteriores. Tengo que oler bonito, tengo que ponerme el desodorante, el perfume, arreglarme el cabello, ponerme ropa de marca para que la gente vea yo quién soy. Y dice Jesús, fariseo ciego, purifica primero lo de adentro. ¿Qué está diciendo? Que saquemos toda esa basura de nuestro corazón. Lucas 6:45 nos dice que la boca habla de lo que rebosa el corazón. Entonces a la persona se le conoce cómo se expresa, porque eso es lo que está en su corazón. Lucas 6:45, la boca habla lo que rebosa el corazón.
¿De qué sirve de que nos vistamos con lo mejor, que tengamos lo mejor, si tenemos un corazón podrido que no es ni misericordioso, que no es un corazón justo y no es un corazón que busca la fe de Dios? Entonces, el Señor quiere una renovación desde adentro hacia afuera, no afuera nomás que esté bien bonito, bien elegante, pero adentro nada. Una renovación desde adentro hacia afuera quiere el Señor, que desechemos todos esos malos vicios, esas malas palabras, esas impaciencias. Pueden ustedes leer de tarea en Marcos capítulo 7, versículo 20, del 21 al 22. Ahí nos da los detalles de todo lo que nos hace impuros, nos hace sucios nuestro corazón. Y podemos ver, a ver, yo en cuál de esas es que está invadiendo mi corazón y debo de desecharla, debo de dejarla ir humildemente. Aquí se cumple lo que dice Santiago 1:21, desechando toda malicia del mundo, reciban con humildad la palabra de Dios. Se necesita humildad para recibir la palabra del Señor. Si esto dice el Señor, aunque a mí no me guste, aunque a mí no me parece, aunque yo no piense de esa manera, pero si yo amo a Dios y esto me manda el Señor, pues lo hago así, porque la palabra de Dios nos salva. Y el siguiente versículo, el 22. Pongan por obra la palabra de Dios que escuchan, porque si solo escuchan y no la practican, son unos mentirosos. Y a muchos de nosotros nos gusta escuchar y emocionarnos y un ratito, pero a ver de lo que escucho o de lo que vengo escuchando ya todo en siempre, ¿qué he puesto en práctica? ¿Qué parte de mi vida ya está y ha cambiado con ese resultado que yo me he educado, me sigo educando? Si me gustaba hablar malas palabras, entonces mi vocabulario tiene que ser diferente. Si me gustaba ser curioso, chismoso, calumniador, entonces eso ya no tiene que ser así. Si amo al Señor y quiero obedecer al Señor, si me gustaba ser avaro o ser injusto, no ser misericordioso o no me importaba la fe, entonces ahora tiene que ser eso diferente. Tengo que obrar la justicia, obrar la misericordia y la fe en mi vida para que de esa manera, sea un discípulo auténtico del Señor y también no sea piedra de tropiezo para los demás. Mateo 18:6. Pobre de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños que quieren seguir al Señor. Pobre de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Más le vale que le amarren una piedra en el cuello, le hundan al mar, antes que a caer a uno de estos pequeños. Bien fuerte, ¿no? El apóstol San Pedro nos dirá que con nuestras buenas obras, por allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, del versículo 12 en adelante, nos dirá que con nuestras buenas obras tapemos la boca de aquellos que nos calumnian. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y la intercesión de la bienaventurada Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos de Fren, predicador cristiano católico. Denle compartir, denle suscribir a este video y también a este canal de evangelización. Como dicen en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo.